Oración del amanecer, Salmo 23 para una provisión divina brutal en tu vida ahora mismo. La noche estaba oscura en un pequeño pueblo olvidado, donde los susurros de secretos antiguos flotaban en el aire como sombras. Cada rincón guardaba historias que helaban la sangre, un niño que había desaparecido sin dejar rastro, un anciano que aseguraba haber visto la aparición de un ángel en la cima de la montaña y la promesa de un salmo que traería un cambio brutal. Pero ¿qué sucedería si al pronunciar esas palabras sagradas, desatáramos algo que nunca pudimos imaginar? Poco después, Clara, una joven con ojos llenos de dudas, se acercó al viejo altar de piedra. Las hojas murmuraban un canto antiguo, y un escalofrío le recorrió la espalda. La gente decía que si una persona fuerte de corazón recitaba el Salmo 23 al amanecer, recibiría una provisión divina que cambiaría su destino. La bruma se apoderaba del paisaje, y los murmullos de los vecinos se convertían en ecos inquietos. Nadie se atrevería a acercarse a menos que desearan más que su vida cotidiana monótona. Un escalofrío sacudió a Clara mientras recordaba los rumores sobre lo que podía suceder al recitar el salmo. Historias de riqueza inusitada, amores perdidos que volvían de la nada, pero también de sombras que despertaban en la noche. Con cada palabra que dejaba escapar, sentía como su corazón latía más rápido, un tambor de miedo y esperanza, un llamado hacia lo desconocido. La atmósfera se espesa y el tiempo parecía detenerse. ¿Qué misterios aguardaban tras la recitación de aquel antiguo texto? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Finalmente Clara decidió. Cerró los ojos y respiró hondo. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse, un halo dorado que iluminaba las sombras alrededor. Palabras brotaron de sus labios, un salmo potente, una invocación. Pero en el fondo un nudo de temor se formaba en su garganta. ¿Qué pasaría cuando esas palabras cruzaran el umbral de lo real? Una ráfaga de viento gélido atravesó el lugar, y Clara supo que había cruzado un límite. Las hojas jamás callarían, y aquella mañana sería solo el comienzo de algo maravilloso o aterrador. El eco de las palabras de Clara se desvaneció en el aire, y la naturaleza pareció contener la respiración. El viento se detuvo. Los pájaros callaron. Una calma inquietante envolvía el lugar. Sin embargo, el instante no duró. Un estremecimiento recorrió la tierra, como si algo antiguo despertara de su letargo. Clara abrió los ojos, y en su interior sentía un torbellino de emociones, una mezcla de ansiedad y un raro destello de poder. De repente, un murmullo resonó en lo profundo del bosque, como si las sombras inglés en la forma de susurros la estuvieran llamando. Clara se giró y por un breve momento pensó que había visto una figura silueteada en la niebla, un destello de luz envolviendo una forma humana. Su corazón comenzó a palpitante locura. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Su voz tembló como una hoja atrapada en la tormenta. Pero solo obtuvo silencio a cambio, un silencio cargado de promesas y amenazas. La claridad del amanecer se intensificó, y Clara sintió como una oleada de energía recorría su cuerpo. ¿Era eso lo que el salmo había desatado? La bruma comenzó a despejarse, revelando el sendero que conducía al pueblo. Pero en lugar de la familiaridad de las calles de su infancia, había algo diferente, un aire denso que parecía vibrar con anticipación. Era como si aquel día hubiera tomado un rumbo que nunca antes había tenido. Mientras regresaba, Clara no podía quitarse de la cabeza las historias que había escuchado de su abuela sobre aquel antiguo salmo. Es un mantra, decía, un puente entre lo conocido y lo desconocido. Pero, ¿a qué precio? Al llegar a la plaza, se dio cuenta de que el pueblo estaba en un murmullo. Los rostros de los vecinos estaban pálidos y tensos. Clara se detuvo, la curiosidad reemplazando el miedo. No podía evitar sentir que su acto había desencadenado algo en ellos. Se acercó al grupo donde Marta, una mujer mayor del pueblo, parecía estar explicando algo con la voz temblorosa. Marta, comenzó Clara, pero la mujer le interrumpió alzando la mano. «Clara.
No sabes lo que has hecho, dijo, los ojos desorbitados. Tras esa invocación, los que han perdido su camino han comenzado a volver, pero no son los mismos. Se sienten diferentes, el murmullo creció, instalaciones de tensión abrazaban a la gente. Clara sintió una punzada fría en su pecho. ¿Los desaparecidos volvían? ¿Pero a qué costo? Con el estómago revuelto, Clara se adentró en la multitud. Las voces de su pueblo se entrelazaban en una cacofonía de temor y expectativa. Al fondo un hombre se erguía alto y corpulento con la mirada perdida en el horizonte como si esperara a algo o a alguien, y de repente, un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un estallido de luz. Clara se volvió hacia el sonido, y su corazón se detuvo. Allí, en medio de la plaza, una figura emergía de la nada, rodeada de un resplandor intenso. Era un niño y tenía los ojos de un ser que no había visto en mucho tiempo. El niño la miró y dijo con una voz antigua: «Ha llegado el momento de enfrentarte a tu destino, Clara. Las sombras no se apagan tan fácilmente». Un súbito frío la envolvió mientras el miedo llenaba la plaza. ¿Quién era realmente aquel niño? ¿Y qué repercusiones tendría la recitación del salmo? Mientras todos en el pueblo contenían la respiración, Clara sintió que el tiempo se desvanecía nuevamente. El momento decisivo estaba aquí y la historia apenas comenzaba. ¿Cómo podría Clara volver atrás ahora, mientras las sombras se acumulaban a su alrededor? El niño, envuelto en su resplandor, pareció absorber la tensión de la plaza. Clara, petrificada, no podía apartar la mirada. La voz antiquísima resonaba en su mente, cada palabra se clavaba en su pecho como espinas. ¿Quién eres?», logró preguntar, su voz quebrándose, temblando entre el asombro y el miedo. El niño, con la mirada fija en ella, sonrió. «Soy el eco de aquellos que vinieron antes. Los que han estado atrapados en el limbo de las decisiones no tomadas. Tu invocación ha abierto la puerta. Vienen a buscar lo que perdieron». Clara sintió que la respiración se le escapaba. «¿Qué han perdido?», exigió, la urgencia en su voz enmascarando su pánico. Una nube de incertidumbre pesaba sobre ella, el miedo a la verdad le revolvía las entrañas. «Su esencia», contestó el niño, «lo que los hace ser humanos». La frase la golpeó y el murmullo de la multitud se intensificó. Los rostros de los vecinos cambiaron, una inquietud palpable llenaba el aire. La figura del niño irradiaba un poder innegable que contrastaba con la vulnerabilidad que Clara sentía. En un instante el rostro de aquel pequeño se transformó, y Clara percibió en sus ojos la angustia de almas atrapadas en un lugar oscuro. Fue un destello de comprensión, no se trataba solo de regresar, sino de retomar lo que había sido perdido, lo que estaba a punto de desvanecerse para siempre. Como si leyera sus pensamientos, el niño continuó: «No todos los que regresan serán iguales. Algunos traerán consigo sombras que asustarán a los vivos». El corazón de Clara latía desbocado. Podía escuchar murmullos desesperados en la distancia, voces que parecían llamar desde el interior del bosque. ¿Eran las almas que esperaban? De repente el aire se volvió espeso y un estruendo de pasos resonó, como si algo se acercara rápidamente. «Debemos prepararnos», dijo el niño, su tono ahora grave. «No viene solo el pasado. También vienen las consecuencias de lo que invocaste». Clara se sintió impotente. ¿Qué hacer ante tal revelación? Sentía que sus decisiones pesaban un millar, cada una cargadas con un latido oscuro. De repente vio a Marta entre la multitud, su cara marcada por el miedo y la incertidumbre. La mujer comenzó a gritar algo, pero el sonido se ahogaba en el estruendo de la inminente llegada. Clara se acercó corriendo a ella, pero Marta parecía atrapada en su propia pesadilla. «Clara, no deberías haberlo hecho. Los que regresan podrían no detenerse», decía, con una voz temblorosa que resonaba con un terror inconfundible. Enfurecida y asustada, Clara se volvió hacia el niño. «Tú debes ayudarme. Dime cómo detenerlo». «No se puede detener lo inevitable», respondió con una calma desgarradora. La transformación ha comenzado. Antes de que Clara pudiera reaccionar, una sombra emergió del bosque, una figura indistinta que parecía moverse entre lo real y lo espectral. La presión en el aire se intensificó, y el tiempo pareció desvanecerse nuevamente. «Diligencia, Clara. El futuro de todos depende de tus decisiones», murmuró el niño, mientras la figura oscura avanzaba, el rostro oculto en las tinieblas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal.
¿Qué podría significar todo esto para el pueblo? Mientras la sombra se acercaba, Clara sintió la urgencia como un grito sordo en su interior. ¿Qué debo hacer? La sombra se detuvo un instante y los ojos rojos y profundos de una figura se encontraron con los de Clara. En ese momento comprendió que se acercaba no solo a un destino, sino a la verdad que siempre había evocado. El tamborileo de su corazón resonó en el silencio mientras la figura parecía sonreír en la oscuridad, y en ese instante, una voz resonó en su cabeza, implacable: la noche se está acercando, Clara. Tus próximas elecciones determinarán el destino de todos. ¿Estarás lista para afrontar su legado? La plaza temblaba a su alrededor, y Clara pudo sentir que no había un camino de vuelta. ¿Qué legado se revelaría ante ella? ¿Cuánto costaría confrontar las sombras del pasado que estaban reclamando su posición en el presente? Las luces comenzaban a parpadear, y un grito desgarrador emergió de la multitud, mientras la oscuridad se expandía y Clara supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire se volvió cada vez más denso, como si la misma esencia del pueblo estuviera siendo absorbida por la sombra emergente. Clara notó que la multitud a su alrededor se iba dispersando, algunos se arrodillaban, otros parecían invocados por el terror, y otros incluso miraban con profunda curiosidad, como si presenciaran una obra de teatro macabra. Pero ella no podía moverse, su cuerpo estaba paralizado, atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar la oscuridad que avanzaba. «Clara», gritó Marta, su voz entrecortada. «No puedes quedarte aquí. Ellos no son como nosotros». Las palabras de su amiga eran un eco distante, ahogadas por el latido acelerado de su corazón. Mientras la figura oscura se acercaba, pudo vislumbrar más detalles. Era como un remolino de niebla oscura, pero en su interior había ecos de rostros, voces que parecían sufrir, que clamaban por ayuda. Clara sintió que le ardía el pecho, la angustia era palpable, casi física. «No. No son almas a las que debes temer», exclamó el niño, intercediendo. «Son ecos del pasado, recuerdos de lo que se perdió. Pueden ser liberados, pero tú debes decidir cómo hacerlo». La confusión se apoderó de Clara. ¿Liberarlos? ¿Cómo? ¿Qué se supone que debo hacer? La desesperación era un grillete que pesaba sobre su garganta. Tu corazón sabe la verdad. Haz lo que llevas dentro. Pero ten cuidado porque el camino está lleno de sombras que no querrás enfrentar, advirtió el niño. Su rostro, aunque infantil, llevaba la gravedad de 1000 años de dolor. La sombra llegó al borde de la plaza, y Clara sintió un aire frío que acariciaba su piel. Visionó a las almas que se retorcían, sufriendo en su cautiverio. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar valor, y ante esa oscuridad, es allí donde la luz de su verdad debía brillar más fuerte. «Clara», la voz de Marta interrumpió de nuevo, esta vez cargada de mágica advertencia. «Puede que eso que intentan buscar en el pasado no sea el único camino. Algunas cosas están destinadas a permanecer perdidas. Es un riesgo». La incertidumbre se alzaba frente a ella como una muralla impenetrable. Sin embargo, el niño la miraba, y en sus ojos vio dulzura y firmeza. Con el pecho apretado, finalmente dio un paso adelante, enfrentando la sombra y los ecos del pasado que clamaban en la penumbra. «Voy a confrontarlo», gritó con todas sus fuerzas. «Les devolveré sus recuerdos, pero no permitiré que roben lo que hemos construido». En ese instante la plaza tembló de nuevo y los vientos de cambio comenzaron a levantarse. El niño asintió, su sonrisa brilló con orgullo. «Buena elección. Cada decisión es una llave. Necesitas las 3 llaves para abrir la puerta del pasado sin que el presente sufra. «¿3 llaves?», preguntó Clara, curiosa y angustiada a la vez. «¿Cuáles son?» Justo entonces un grito desgarrador volvió a retumbar en la plaza, pero esta vez no era un lamento lejano. Era un eco cercano, resonando con fuerza y desespero. La multitud se quedó en silencio, las miradas fijas en la sombra que se retorcía, como si respondiera a su invocación. Clara se sintió abrumada. Allí, a punto de abrir una compuerta de sombras ancestrales, su mente era un torbellino. «Recuerda, Clara», le susurró el niño, «las respuestas están más cerca de lo que piensas. De ti depende encontrar las claves, pero la verdadera batalla apenas comienza». Mientras una luz temblorosa brotaba de ella, las primeras palabras de la creación comenzaron a danzar en su mente como si despertaran de un profundo sueño. Y justo cuando estaba a punto de hablar,
la figura oscura extendió un brazo, y en el eco de aquel movimiento, un grito resonó con dolor eterno que harás Clara, tembló su voz. ¿Sería la sombra el inicio de su perdición o el principio de una redención monumental? La plaza se llenó de incertidumbre y todo estaba por decidirse. La tensión en la plaza era palpable como un resorte a punto de estallar. Clara, con el corazón latiendo con furia, sentía que el peso de las miradas de la multitud se centraba en ella. El niño a su lado, sostuvo su mirada con una ferocidad tierna, como si supiera que el destino del pueblo dependía de su próximo movimiento. La sombra se iba alzando, formando avatares espectrales que danzaban en el aire pesado. Clara, sin embargo, no podía tocarla, no podía dejar que esa oscuridad la ensombreciera. El grito resonante parecía un llamado, una invitación a desentrañar lo que le estaban pidiendo. Era su deber, su destino. Las 3 llaves, murmuró casi para sí misma, tratando de recordar las palabras del niño. Pero algo la interrumpió. La sombra, ahora claramente delineada, comenzó a murmurar, como si hablara en un idioma olvidado, un murmuro de ecos que se entrelazaba con el viento. Clara no podía entender, pero sentía una mezcla de terror y fascinación. «Recuerdos. Son solo recuerdos», gritó, intentando que su voz atravesara la murmuración. Los ecos se fueron apaciguando y la figura oscura pareció detenerse observándola. Aquel instante, como un suspiro suspendido, se tornó sagrado. La multitud, hipnotizada, comenzó a acercarse poco a poco. «¿No ven?», siguió Clara con el aliento entrecortado. «No es solo su dolor, es nuestra herencia. Debemos enfrentarlo juntos». Sentía que las palabras resonaban, impregnando la palpitante atmósfera con un hilo de esperanza. Marta, desde su posición, levantó un brazo, su rostro iluminado por un brillo nuevo. «Sí, Clara. Lo que hay detrás de esa sombra puede liberarnos». La voz de su amiga, ahora firme, resonó como un eco de coraje. Otros comenzaron a unirse, murmurando fragmentos de historias perdidas, añoranzas que emergían con cada paso, pero la sombra giraba lentamente, formando un torbellino de sufrimiento que intentaba embargarlos. Clara comprendió que el poder del pasado no era solo terror, también era un grito de reconocimiento. Esto no era solo su lucha, era un grito colectivo, una manera de identificar quiénes eran realmente. «Juntos», exclamó Clara, «podemos restaurar lo que se ha perdido. La primera llave está en la unión de nuestras voces. Recordemos lo que somos». Ella comenzó a cantar, una melodía suave, profunda como raíces antiguas. Al principio, solo algunas voces se unieron, pero pronto la plaza comenzó a vibrar con un canto de unidad, voces entrelazadas en un himno de resistencia, pero la sombra no se rendía. Su eco se agudizó y un rostro pálido y desgarrado emergió de entre la neblina. «No deberías haber despertado el pasado», gritó, y su voz era un rasgar de tinieblas. «Los recuerdos son cadenas, Clara. Viniste a liberarlos, pero ellos pueden destruirte». El niño se acercó, su mano aún extendida hacia ella. «No temas, Clara. La clave es recordar que no estamos solos. Tu corazón es más fuerte que el lamento». Ella lo miró y de inmediato sintió la oleada de apoyo de sus amigos y de toda la multitud. «Sí», respondió enérgicamente. «No están aquí para destruirnos. Las sombras siempre buscarán desánimo, pero nosotras somos luchadoras». A medida que el canto resonaba, la oscuridad comenzó a tambalearse, como si la fuerza de la voz colectiva pudiera sacudirla. Clara sintió que la luz dentro de ella crecía, folclórica, ancestral. Eso era, pero aún había más por venir. A medida que el grito de la figura se intensificaba, Clara comprendió que había algo más detrás de esos recuerdos. Algo que cambiaría todo. Justo cuando estaba a punto de descubrirlo, la sombra se lanzó hacia ella, un torbellino de puro horror. Clara sintió que la plaza se oscurecía, y el miedo comenzaba a apoderarse de su valentía. ¿Que realmente aguardarían los recuerdos que estaban por liberarse? Las sombras reían, pero sus ecos todavía podían ser transformados. La batalla final estaba a punto de iniciar, y solo el tiempo lo diría. La plaza se sumió en un caos de gritos y susurros. La sombra, ahora desatada, se movía como un depredador entre la multitud, absorbiendo la luz que Clara había logrado reunir en su canto. Los rostros que antes brillaban con determinación se tornaron en máscaras de horror. Marta, temblando, buscó la mano de Clara, pero fue como intentar atrapar humo.
No huyan, gritó Clara, su voz resonando por encima del pánico. Pero la sombra ya había abierto sus garras, un estremecimiento gélido recorría los cuerpos, una sensación que arrancaba las esperanzas. Recuerden, siguió diciendo, cada palabra era una lucha entre la esperanza y la desesperación. Ahora podía escuchar los lamentos que surgían de la figura en la oscuridad, sus ecos retumbando como martillos en un abismo de sufrimiento, era hora de enfrentar la verdad. Clara cerró los ojos, y en su interior sintió la presencia de los ancestros, de aquellos que habían luchado antes que ella. Se concentró uniendo su fuerza a sus raíces. Cuando los ojos se abrieron, un destello de luz brilló en su mirada, una chispa de desafío. No estoy sola, murmuró, recordando a todos los que habían estado a su lado a lo largo de su vida. El niño, a su lado, asintió con seriedad. Las llaves son dentro de ti, Clara. Encuéntralas. Sus palabras eran el viento en su velero, impulsándola hacia adelante. Clara respiró profundamente sintiendo el aire cálido a su alrededor, ese aire impregnado de historias, de sufrimientos, de superación. La sombra se abalanzó, un remolino de desesperación. Tu corazón no puede soportar lo que estás a punto de desatar, clamó la figura, y Clara percibió que había razón en esas palabras. Cada paso hacia la verdad la acercaba a un abismo de recuerdos que aún no estaba lista para enfrentar. El niño, que ahora brillaba con luz propia, extendió su mano. No puedes dejar que te consuma. Lo que hay en ti es más fuerte. Clara sintió un calor vibrante recorrer su cuerpo, una conexión ancestral que le infundió determinación. Ella dio un paso al frente, enfrentando a la sombra. No tengo miedo de mis recuerdos. Son parte de mí, y juntos podemos sanarnos, declaró, alzando la voz una vez más, esta vez con fervor. La oscuridad parecía titubear ante su resolución, vacilando en su danza del terror. La figura se transformó, sus contornos empezaron a desdibujarse. Las voces comenzaron a levantarse de nuevo, resonando con más fuerza. Juntos, gritaron algunos, y lo hicieron como si fuera un conjuro, un mantra contra la desgracia. En unidad hallamos la luz. Clamaba la multitud. La luz dentro de Clara comenzaba a expandirse, extendiéndose como un manto dorado que absorbía las sombras, pero el rostro de la sombra continuaba inmutable, retador. No sabéis lo que están a punto de liberar, advirtió, y un estremecimiento helado atravesó la plaza. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué es lo que hemos de liberar?, cuestionó, inquieta. La sombra, al escucharla, mostró una sonrisa torcida, llenando el aire con una risa escalofriante. Lo que deberías temer es lo que no sabes. Y tú, Clara, lo has despertado. Un crujido resonó, y de la sombra comenzaron a brotar figuras que Clara no reconocía, pero que emanaban una tristeza profunda. Ellos eran los recuerdos, sí, estaban vivos, pero que tan dispuestos estaban a ser liberados en la verdad. Clara se estremeció mientras el dilema se cernía sobre ella. ¿Eran realmente deseos de redención o una trampa disfrazada? Con el pulso retumbando en sus oídos y el miedo persiguiéndola, Clara se enfrentó a sus recuerdos. Quería saber la verdad, pero cada emoción que revivía la desgarraba un poco más. La batalla había comenzado, y Clara sabía que solo una manera existía de detener aquel terror. ¿Y qué tal si esos recuerdos, en vez de destruirla, la hacían más fuerte? Las preguntas la consumían, mientras la sombra se preparaba para zaherir su esencia. El eco de su corazón resonaba en el aire, entrelazándose con el clamor de sus ancestros. La palpitación era fuerte y clara, el momento de la verdad decidía su destino. Pero ¿podría realmente enfrentarse a lo que aguardaba en aquel oscuro abismo de su ser? Las figuras comenzaron a tomar forma, sus rostros atrapados en un torbellino de emociones que Clara apenas podía comprender. Cada uno de esos recuerdos escondidos en la penumbra se acercaba con pasos cargados de tristeza, como si, al fin, se acercaran a su jurado salvador. Los murmullos de la plaza se apagaron por un instante, todos los ojos fijos en Clara, esperanzados y aterrados a la vez. Ella sintió el peso de sus miradas, la expectación en sus corazones. No puedo deshacerme de lo que soy, pensó con desesperación, enfrentando la sombra que parecía reírse de su dilema. Ahora era el único tiempo que importaba, el presente vibraba con la posibilidad latente de sanación, pero las memorias danzaban como sombras iridiscentes que pedían ser escuchadas. Clara, resonó una voz familiar, rasgando el silencio. El eco de su madre la envolvió, cada palabra un hilo tejido en el tapiz de su vida.
No temas, solo recuerda. Estamos contigo. Clara se estremeció sintiendo una oleada de calor, un abrazo que hacía tiempo no conocía. No, gritó la sombra, sus brazos extendiéndose en un intento de atrapar la luz. No puedes permitir que esas voces te definan. Son ecos de un tiempo que ya no existe. Clara sintió el escalofrío recorrer su cuerpo, recordándole las luces y sombras de su infancia, risas, caídas, lágrimas, y aquella alegría sincera que parecía ahogarse entre las sombras ahora liberadas. Tomando un profundo respiro, Clara alzó la vista hacia la multitud. La oscuridad no me va a consumir. Cada recuerdo trae una lección, cada herida un origen, y hoy estoy dispuesta a enfrentar todo lo que soy. Su voz ahora era un faro, resplandeciendo en la noche. La determinación recorría su ser como una corriente eléctrica, embriagándola con un poder renovado. Los recuerdos se agolpaban, ansiosos por salir. En un arrebato de valentía, Clara alzó sus manos hacia ellos. Vengan. No tengo miedo. Uno por uno, los rostros antiguos de sus seres queridos, amigos perdidos y momentos olvidados comenzaron a danzar a su alrededor, revelando sus historias y sufrimientos. Era como ver una película, pero con cada cuadro volviendo a la vida, unas imágenes cercanas y otras desgarradoras. Sin embargo, la sombra no estaba dispuesta a rendirse. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia ella, intentando anular esa luz recién descubierta. No puedes cambiar lo que eres. Eres esa oscuridad también, siseó mientras tentáculos sombríos se estiraban hacia Clara. Soy más que mi dolor, más que mis miedos, respondió con firmeza, y de sus labios brotó una melodía, un canto que emergía de lo más profundo de su ser, llenando la plaza con potente vibración. El amor y el dolor son dos fuerzas que me configuran. Soy yo misma. La plaza empezó a vibrar, resonando con la energía de Clara. Las figuras se unieron en su canto, resonando con cada palabra, recordando a los presentes su lucha, su historia compartida. La sombra comenzaba a tambalearse, su forma erosionándose ante la luz empoderada de Clara. No más. No puedes atarme. Bramó. Esto no es una batalla, Clara gritó, su voz fusionada con el coro de los recuerdos. Es mi vida, es nuestra vida. Una vida llena de belleza y sombras. Y tengo la fuerza para reconectar ambas. La luz crecía invadiendo cada rincón, desvaneciendo la oscuridad que había plagado la plaza, pero entonces, un intenso temblor sacudió el suelo. Con un último grito, la sombra alargó sus manos, buscando aferrarse. Clara sintió que su pecho se apretaba. Había logrado unir a los muertos, pero yacía en su interior un nuevo temor. ¿Qué pasaría si esa sombra nunca se desvanecía por completo? El aire se enrareció y un oscuro susurro llegó a sus oídos, una advertencia que podría cambiarlo todo. A veces sanando desatas algo peor. Era posible que los recuerdos, lejos de brindarle libertad, abrieran la puerta a un nuevo caos aún desconocido. Mientras la plaza se iluminaba en un fulgor vibrante, Clara sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener el equilibrio entre luz y oscuridad? La sombra, aunque debilitada, aún acechaba. ¿Qué secretos guardaba dentro de sí, dispuesta a desatar su furia una vez más? El tiempo se detuvo, las miradas incrédulas se posaron sobre Clara, y el grito de su madre aún resonaba en su mente. La batalla por su alma estaba lejos de acabarse. Clara sintió que el temblor se intensificaba bajo sus pies. A su alrededor, el eco del canto colectivo todavía reverberaba en el aire, creando una atmósfera cargada de esperanza y terror a partes iguales. Sin embargo, la oscuridad parecía reestructurarse. La sombra, aunque debilitada y retrocediendo, no estaba lista para rendirse. Un susurro envolvía la plaza, como un hilo enredado que podía convertirse en un torbellino en cualquier momento. Esto no ha terminado, murmuró la sombra, su voz ahora un eco distante pero inquietante. Todavía no has visto todo lo que puedo hacer. Clara, con su corazón latiendo como un tambor, se dio cuenta de que la amenaza persistía, más astuta que antes. La iluminación brillante que había invocado parecía estar desgastándose. Una sombra oscura se arremolinaba a su alrededor, absorbiendo el fulgor que había conseguido evocar. De repente, el aire se tornó denso, casi palpable. Y entonces Clara lo sintió, un frío paralizante que le atravesó la piel y caló hondo en su ser. Todos los recuerdos que había traído a la vida fueron absorbidos por un vórtice de desesperación,
sus rostros retorciéndose en el dolor otra vez. Las figuras olvidadas comenzaron a desaparecer, tragadas por la negrura que se expandía como un monstruo que despertaba de un letargo. No, gritó, levantando las manos en un intento de luchar contra el poder de la sombra que parecía devorar su luz. La plaza retumbó con su voz, y las miradas de la multitud se tornaron de asombro a horror ante la escena que se desplegaba. Clara podía ver el miedo en los ojos de los demás, las manos apretándose, las bocas abiertas por el asombro. Ayúdenme, imploró, pero al hacerlo, un estruendo ensordecedor resonó, como el chirrido desgarrador del metal. La sombra, hinchada de rabia y revanchismo, arremetió contra ella con ferocidad. El suelo se agrietó, lanzando esquirlas hacia el aire. Clara perdió el equilibrio y cayó de rodillas en el suelo retumbante, el llanto de los recuerdos a su alrededor pareciendo intensificarse en un lamento colectivo. En ese momento de vulnerabilidad, una fuerza superior emergió en su interior. No me rendiré, gritó, temblando de fervor. Sus dedos se cerraron en puños, recordando las voces amorosas que había traído de su pasado. Ustedes son mi luz, mi fuerza. Ayúdame a enfrentarla. Las figuras comenzaron a materializarse nuevamente, sus rostros ansiosos por unirse a la batalla, un ejército de amor y sacrificio surgiendo de la sombra. La oscuridad tambaleó como si fuera un gigante herido. Dos mundos colisionaban, el de la esperanza y el del miedo. Las figuras cobraron vida, uniéndose a Clara, levantando las manos junto a ella en un canto colectivo que resonaba como un trueno. Estamos contigo. No temas. La sombra, ahora furiosa, se retorció, lanzando un grito que atravesó la plaza como una ola helada. Ustedes son polvo, ilusiones de un pasado que jamás volverá. Clara sintió el terror escurrir por su columna, pero se aferró a la luz que había en su interior. No está muerto porque yo estoy viva, respondió, su voz resonando, y en un giro inesperado, un destello de luz emergió del fondo de su ser, una esencia ancestral que ella ni sabía que existía. Sintió su corazón vibrar al unísono con el canto de los recuerdos, y con un esfuerzo combinado, liberó toda su fuerza. Cuando la luz se expandió fue como si 1000 estrellas se alzaran al unísono. El brillo alcanzó la sombra, que se retorció en la agonía del combate. Clara se dio cuenta de que aquel encuentro no solo era por su vida, sino por cada alma aprendiendo a resistir, a recordar que en su historia operaba una fuerza inquebrantable, y entonces, una revelación estremecedora atravesó su mente. Esta lucha no es solo mía. Pero justo cuando su corazón se llenaba de la esperanza renovada, la sombra lanzó un último grito desesperado y penetrante. La luz fluyó y la oscuridad pareció dividirse de manera violenta, como si el destino de Clara dependiera de qué camino escogiera. El silencio que siguió fue como un abismo. Clara tembló, sus ojos fijos en la oscuridad que ahora se había fragmentado. Pero la respuesta a su llamado no era sencilla. ¿Qué has desatado, Clara? Un eco crudo surgió, dejando en claro que no solo la sombra había despertado. En su interior había algo más, una verdad oculta lista para revelarse. Sería capaz de enfrentar no solo la sombra, sino la parte más oscura de su propia alma. El aire se volvía denso, y Clara sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los murmullos regresaron, pero esta vez cargados de una pregunta inevitable. ¿Qué secretos acechaban en la penumbra, esperando su momento de venganza? Clara se quedó inmóvil por un instante, escucha el murmullo inquieto de la multitud, la confusión y el miedo danzando en sus miradas. Ahí estaba ella, enfrentando no solo la sombra que había despertado, sino un nuevo tipo de oscuridad que brotaba desde lo más profundo de su ser. El eco de su propia voz resonaba en su mente, mientras la carga del momento se hacía cada vez más abrumadora. ¿Qué has desatado, Clara? La pregunta retumbaba entre las paredes de su cerebro, como si la sombra tuviera algo más que decir. De repente un sonido similar al crujir de ramas secas captó su atención. Desde la oscuridad fracturada a su alrededor, algo empezaba a materializarse, una forma serpenteante que parecía fluir con la sombra. Clara sintió una oleada de pánico. No solo una entidad oscura estaba frente a ella, sino también otras sombras más pequeñas, que emergían como si fueran criaturas alimentándose de su propia angustia. No, gritó, el aire helado pareciéndole espeso en la garganta. La energía de su luz, ese fulgor que había invocado a sus seres queridos, parecía arrastrarse dolorosamente, debilitándose ante la creciente oscuridad. Recordó las risas, los abrazos. Recordó sus promesas.
Cuando levantó la vista al cielo gris, suspiró profundamente, un rayo de determinación surgiendo de su interior. No puedo dejar que esto me consuma. Ellos son mi luz, mis recuerdos son mi poder. Ella lo sabía, pero en su interior sentía un vacío cada vez más abrumador. Las sombras continuaron acercándose, sus rostros desdibujados, pero aún Clara no vio nada extraño en ellos. Eran conocidos, familiares y amigos, cada uno con sus historias, cada uno arrastrando su propio dolor. Había algo más entre ellos, resentimiento, frustración, y en sus miradas, un profundo deseo de liberación. ¿Y si ellos también están atrapados como yo? Clara se preguntó mientras el sudor perlaba su frente. La lucha era ahora con el peso de la culpa, de las decisiones que había tomado y que la habían llevado hasta este punto. ¿Cuántas veces había renunciado a su propia luz por temor al juicio? La sombra le susurraba esas verdades mientras reía, iluminando su propia confusión. Si todos somos parte de este juego, ¿por qué no unir nuestra fuerza? ¿Por qué seguir luchando solos? Sin pensarlo, Clara levantó ambas manos hacia las sombras. Venid. Todos ustedes. No estamos solos. Su voz resonaba fuerte atravesando el abismo en su corazón. Las figuras comenzaron a moverse, como si el eco de su llamado resonara en sus almas cautivas. Libérense de la oscuridad. Recuerden quiénes son. Se produjo un cambio en la atmósfera, como si un viento fresco soplara entre las sombras. Los rostros comenzaron a recuperar sus colores, los matices del amor y la esperanza, cada uno reflejando una luz especial. Clara sintió que, de alguna manera, estaban ayudándose mutuamente. Las voces comenzaron a fusionarse, creando un canto armonioso en el aire. Cada nota era un hilo que unía sus historias, transformando el lamento en una vibrante sinfonía. Juntos podemos confrontar lo que nos ata, gritó Clara mientras las sombras se fusionaban entre sí, creando una fuerza imparable que desafiaba la oscuridad. Pero la sombra, sorprendida, no se quedó quieta. Revivió su amenaza, retrocediendo y luego lanzándose como una ola brava, arrastrando a Clara hacia un abismo sin final. No, ella bramó mientras el miedo se aferraba a su pecho. Era el momento culminante, el instante en que todo podía cambiar. Tenía que tomar una decisión. Clara sintió que la pregunta guardada en su interior ahora resonaba con fuerza. ¿Eres capaz de aceptarte a ti misma, incluso en la oscuridad? El poder que había comenzado a gestarse era prometedor, pero su futuro dependía de cómo elegiría enfrentar lo que había despertado. ¿Sería capaz de abrazar esa oscuridad y transformarla en luz? La presión aumentó a su alrededor mientras la sombra se retorcía, gritando en un clamor de desesperación. Los murmullos de la multitud se tornaron en un grito de angustia cuando sintieron que el final estaba próximo. En medio de la batalla ensordecedora, Clara comprendió que no estaba sola. Todos estaban ahí para apoyarla. La luz y la oscuridad son parte de mí. Siempre lo han sido. En ese instante un nuevo destello de energía surgió y se extendió abruptamente. Todo el volumen de luz circundante se intensificó, rebotando y reverberando por la plaza. Clara respiró hondo y con determinación dejó escapar sus verdades ocultas. Justo cuando el equilibrio parecía romperse nuevamente, se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar una vez más. La pregunta que flotaba en el aire ahora era aterradora. ¿Podría Clara reconciliarse con su propia sombra antes de que fuera demasiado tarde? El viento soplaba fuerte mientras Clara se mantenía firme, sintiendo el aliento de la oscuridad a sus espaldas. La sombra se retorcía frente a ella, como un monstruo a punto de lanzarse. Pero Clara ya no tenía miedo. Había comprendido que no podía huir de su propia oscuridad, debía abrazarla, confrontarla y sobre todo, integrarla en su ser. Soy la luz y la sombra, el amor y el miedo. Gritó con todas sus fuerzas, haciendo eco en la plaza que vibraba con la energía de la verdad. La multitud, que había oscilado entre la desesperanza y la valentía, pareció encontrar un nuevo aliento. Unámonos. Somos más fuertes juntos. La voz de Clara resonaba con la firmeza de un nuevo amanecer. Las sombras, que antes parecían aterradoras, comenzaron a transformarse. Al darles la bienvenida, Clara vio los rostros de aquellos que habían regresado. No eran solo figuras perdidas en la bruma del tiempo, eran su familia, amigos, ancestros. El niño que había estado a su lado asintió con una aceptación concordante, su luz brillaba intensamente alentando a los demás a unirse.
el canto de Clara se entrelazó con el de la multitud. Era un canto de amor, de perdón y de aceptación. Las sombras se convirtieron en murmullo, en relatos de vida, en memorias que deseaban ser escuchadas. La figura oscura, que antes parecía poderosa, ahora luchaba por mantener su forma, desvaneciéndose poco a poco. No soy solo mi dolor, soy la suma de mis elecciones, Clara continuó, su voz resonando como un mantra. Recuerden quiénes son. Todos ustedes son parte de esta historia. Juntos podemos sanar. La luz aumentaba a su alrededor, iluminando cada rincón de la plaza, cada sombra se fragmentaba en colores, transformándose en lo que realmente eran, recuerdos que querían ser abrazados y no temidos. Poco a poco la sombra fue disminuyendo, perdiendo su fuerza ante la luz colectiva. Clara sintió como su propio ser resonaba con la poderosidad del momento. La plaza llena de incertidumbre ahora se convertía en un santuario de sanación. Las risas y risas de aquellos que habían sido perdidos, los ecos de abrazos y promesas olvidadas comenzaban a llenar el aire, creando una sinfonía que nunca antes habían escuchado. Finalmente, alzó los brazos hacia el cielo y dijo con claridad: hechos de luz y sombra, somos uno, fundidos en nuestra humanidad. La última parte de la sombra se desvaneció en un destello de luz, como un eco final que se disolvía en la vastedad del pasado. Todos los que habían estado atrapados fueron liberados, incluidos los propios temores de Clara que habían sido expuestos y transformados en poder. Una calma envolvió la plaza, una dulce melodía de esperanza brotó mientras la luz se asentaba en el corazón de todos. Clara sintió una oleada de amor abrumador, un sentido de pertenencia y unidad que nunca había sentido antes. Espontáneamente los del pueblo se abrazaron, lágrimas de felicidad brotaron mientras se unían en un abrazo colectivo. Marta, a su lado, sonrió con lágrimas en sus ojos. Lo has logrado, Clara. Nos has devuelto no solo a ellos, sino también a nosotros mismos. Clara miró a su alrededor, sintiendo cómo el pueblo recuperaba su esencia. Sintió que el peso había sido levantado. Las historias que habían estado atrapadas por tanto tiempo ahora podían ser contadas, y la historia de su comunidad se había enriquecido en el proceso. El niño que había guiado su camino, con su cara ahora radiante, se despidió con una sonrisa. Has enfrentado tus sombras, Clara. Y en este acto valiente has traído luz no solo a ti misma, sino a todos nosotros. Agradecele a tu corazón por haberlo hecho posible. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Clara dejó escapar un suspiro de alivio. La batalla había terminado. La comunidad, unida y fuerte, estaba lista para abrazar su futuro, llevando consigo tanto sus luces como sus sombras. Nada volvería a ser igual en aquel pueblo olvidado, ahora revitalizado por la verdad. Cada uno se sintió renovado, no como entes aislados, sino como una familia. Conectados por sus historias compartidas. Clara sabía que aunque había enfrentado sus miedos, nunca dejarían de ser parte de ella, pero ahora sabría cómo bailar con ellos, convirtiendo el dolor en sabiduría. Justo antes del anochecer, Clara miró hacia el cielo, sintiendo gratitud por cada luz y cada sombra, y con una sonrisa, se dio cuenta de que lo que había invocado no era un fin, sino un nuevo comienzo. Siempre hay esperanza, susurró para sí misma, mientras el cielo se oscurecía, dejando a la comunidad lista para un nuevo amanecer. ¿Y tú, querido lector, estás listo para enfrentar tus sombras y descubrir la luz que llevas dentro? No te pierdas nuestras próximas historias. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal. Dale like ahora y comparte este capítulo con 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje. Tu apoyo es crucial. Comenta y cuéntame tus reacciones sobre este final. Necesitamos tu participación para seguir creando juntos.